Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hay cartas baneadas. Les voy a pedir disculpas porque este video va a estar un poco más improvisado que lo normal. Espero no se note tanto. Pero hoy día nos despertamos con una sorpresa. Hay nuevas cartas baneadas en el formato de Commander y queríamos hacer un video al respecto y comentar algunas ideas generales sobre la lógica del baneo y por qué seguramente durante algunos días vamos a ver que las redes sociales de Commander giran alrededor de este baneo que afectó a 4 cartas para nuestros formatos. Entonces queremos dar una respuesta y instalar algunas ideas, algunos antecedentes. Vamos a ver cómo sale. Vamos por parte. El martillo ha caído de nuevo, en este caso en nuestro formato. No recuerdo si desde el baneo original o desde algunos baneos que se han ejecutado con principios históricos morales, por alguna razón. Ha habido un grupo tan significativo de cartas que de golpe han sido baneadas. Entonces fueron baneadas 4 cartas: Mana Creep, el Dockside Extortionist, el Jewel Lotus y Nadu. Lo llamativo de este baneo es que afecta a 3 cartas muy vinculadas a Commander, como es Mana Creep, Dockside y el Lotus. Están fuertemente identificados con el formato. Incluso, cierto, el Lotus era una carta que solamente encontraba espacio de juego en el formato Commander. Por lo tanto, su baneo llama mucho la atención. No solamente las cartas, sino el hecho de que hayan sido reunidas en un grupo y soltadas, entre comillas, de sorpresa. Entonces vamos a comentar algunos detalles de este proceso, qué significa y por qué va a generar mucha discusión. Primero, la noticia llega con algo de sorpresa. Septiembre 23 del 2024, inmediatamente entra en vigencia 4 nuevas cartas baneadas en el formato Commander. Vale comentarlo al menos una vez. Esto significa que a partir de el día 23 de septiembre del presente año, tus barajas Commander no pueden tener copias de estas cartas, ¿ya? Dockside Extortionist, Jewel Lotus, Mana Creep y Nadu Winged Wisdom. Tienes que sacarle inmediatamente de tus barajas. Vuelven a las carpetas, a las cajas, todas tus copias de Mana Creep, Dockside Extortionist y Jewel Lotus. Ahora, inmediatamente algo que llama la atención es que, aunque el aviso se genera en la página oficial de Wizard, ¿ya? A través del típico sistema de anuncios de Wizard, el anuncio está argumentado, sostenido, ¿cierto? La decisión es tomada por el comité de reglas de Commander. Vamos a mostrar su imagen más reconocida, ¿ya? El Commander RC, Commander Rules Commitment, que es un comité que toma las decisiones respecto al formato Commander. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque en otros avisos de otros formatos, por ejemplo, ahí estoy viendo, lo estamos mostrando como ejemplo, uno que se realizó en agosto 26 del 2024, listas de baneadas y restringidas, donde Commander no fue tocado, pero sí Pionero, Moderno y Legacy. Pueden ver que debajo de la fecha, debajo del titular, no aparece una entidad, sino que aparecen nombres de personas. Y si hacemos clic en una de esas personas, Dan Muser, aparece una pequeña biografía de él que nos dice que Dan es parte del equipo del diseño de juego competitivo, ¿ya? De Wizard. Entonces, en este caso, la decisión del baneo claramente no solamente es de alguien que responde a Wizard formalmente, sino que la función de él, de la persona que está entregando el mensaje, es observar el funcionamiento del juego competitivo de Magic. Entonces se entiende que todos los baneos de abajo están vinculados a un principio de competitividad, de mantener la competencia sana. ¿Por qué es esto importante? Porque
Y ahí estamos marcando específicamente que dice juego competitivo. Porque veamos qué es el comité de reglas de Commander, que es el que toma la decisión del baneo. Entonces, el comité de reglas de Commander es una entidad independiente a Wizard of the Coast, que fue formado por jugadores de Magic y fans del formato, y con el objetivo de hacer crecer y prosperar el formato, se posicionaron como la fuente oficial de reglas y listas de baneos vinculadas a Commander o a EDH. ¿Ya? Sin que nadie se lo pidiera, un grupo de fans se organizó de tal manera en la cual se volvieron, entre comillas, naturalmente, pero también conscientemente, en la cara visible y, entre comillas, protectora del formato. Eran los que iban a cuidar que el formato se desarrollara de manera, entre comillas, sana. Fue tan exitoso el comité de reglas de Commander y tan exitoso el formato Commander que inevitablemente Wizard of the Coast lo reconoció. Wizard of the Coast en un momento declara que para efectos de las reglas de Commander va a confiar en el comité de reglas. Entonces Wizard tiene una entidad propia que regula todos los otros formatos: estándar, pionero, moderno, vintage, legacy, etc. Y para este otro formato dice: no, yo se lo voy a dejar a los expertos, y los expertos son el comité de reglas. Adicionalmente, luego también Wizard reconoció que su equipo de diseño le pide consulta, consejo o conversa con el comité de reglas. Entonces, cuando entenderíamos nosotros que cuando Wizard publica, por ejemplo, las barajas Commander y dice así como: acá está el nuevo producto Commander, esas barajas de una u otra manera pasaron o pasarían por el comité de reglas. Nosotros no sabemos cuánto y cómo es esa conversación, pero se reconoce el comité de reglas entonces como un agente que regula y como un agente consultor. Importante, históricamente el principal lineamiento para la toma de decisiones que el comité ha declarado, y esto con consistencia, nunca ha cambiado su discurso, ha sido el favorecer la experiencia del juego social. O sea, lo que el comité de reglas dice es: yo baneo cartas cuando esa carta se vuelve un problema para la experiencia Commander. Cuando te sientas en una mesa y no lo pasas bien, y eso fue culpa de una carta, yo puedo, yo quiero, yo deseo banear esa carta, dice el comité de reglas. Quiero que tú te diviertas jugando Commander. Esto es importante porque vamos a regresar en un momento más a eso. Entonces ahí estamos viendo las 4 cartas baneadas. De nuevo, Mana Creep, Dockside Distortionist, Jewel Lotus y Nadu. Solamente para revisar qué es lo que hace cada uno, aunque me imagino que ya todos saben lo que hace cada uno. Mana Creep es un artefacto que cuesta 0. Al comienzo de tu mantenimiento lanzas una moneda. Si pierdes el lanzamiento, el Mana Creep te hace 3 puntos de daño y lo giras y te genera 2 manás incoloros. O sea, por 0 te da 2 manás incoloros. El Dockside Distortionist es un Goblin, un Trasgo pirata rojo que cuesta 1 rojo y 1 genérico. Es un 1-2. Y cuando entra al campo de batalla, tú creas X tesoros, ¿ya? Fichas de tesoros, donde X es el número de artefactos y encantamientos que tus oponentes controlan. Y lo que significa acá normalmente es que como estás jugando contra 3 oponentes, colocas muchos tesoros. El Jewel Lotus cuesta 0, lo giras, lo sacrificas y te da 3 manás específicos de un color. Este maná solamente sí puede ser usado para castear tu comandante. Entonces, esta fue una carta diseñada para Commander en homenaje al Black Lotus, pero solamente para el formato de Commander. Y Nadu, cualquier jugador de Magic activo durante el último año lo reconoce. Es esta carta que famosamente además salió un artículo oficial de Wizard, entre comillas, explicando cómo fue que diseñaron esta carta, y en ese artículo queda en evidencia de que habrían quizás cometido un error en el proceso. Es un pájaro 3/4 por 3 que vuela, 1 genérico, 1 verde, 1 azul, y dice que todas las criaturas que tú controlas tienen la siguiente habilidad:
Siempre que esta criatura se vuelve objetivo de una habilidad o hechizo, revelas el tope de tu biblioteca. Si es una carta de tierra, lo pones en el campo de batalla. De otra manera, lo pones en tu mano. Esta habilidad solo se triggerea 2 veces cada turno. Y esta carta, en el poco tiempo que lleva nuestro juego, demostró rápidamente una multitud de posibles errores de diseño. El hecho de que diga todas las criaturas que tú controlas, lo cual lo incluye a ella. El hecho de que diga que sea objetivo de un hechizo o habilidad, lo cual permite que sean tus hechizos y habilidades. Y el hecho de que sea una 3-4 por 3, por lo tanto sea difícil de matar. Son 3 ejemplos de que acumulados generaron una de las cartas legendarias más rotas que hemos visto en los últimos años, ¿ya? Entonces a ninguna persona le sorprende que estas 4 cartas estuvieran en una posible lista de baneo. Lo que sí sorprendió es que venían acumuladas juntitas, como que en un día las 4 recibieran el baneo. Ahora, cuando se banea una carta en Magic, hay que justificarlo. Entonces ustedes pueden ir a la página oficial de Wizard, leer el artículo, y en el artículo dice: baneamos Mana Crypt por esto, baneamos Dockside por esto, baneamos esto, ¿ya? Yo les voy a hacer un resumen. Entonces hay 3 cartas que están acumuladas con el mismo argumento. El Mana Crypt, el Dockside y el Lotus básicamente están baneadas. El argumento es que están baneadas por la misma razón. Son muy rápidas, son desequilibradas. El nivel de poder de estas cartas es tal, declara el comité de reglas a través de Wizard, que alteran o alteraban el desarrollo de una partida más allá de lo aceptable y quizás más allá de lo deseado. La ventaja que suponía su velocidad en turnos, particularmente los turnos iniciales, particularmente el turno 1, eliminaba la capacidad de respuesta de los oponentes. Por lo tanto, lo que podían generar potencialmente es que una partida que se supone que es multijugador, o sea, hay 4 jugadores jugando, terminaban siendo totalmente unilaterales. O sea, de los 4, uno solo jugaba, o uno solo terminaba jugando, o uno solo terminaba desarrollando acciones importantes al final de la partida. ¿Ya? Hay 4 personas sentadas y una sola se está divirtiendo, entre comillas, una sola está jugando cartas, una sola está haciendo cosas poderosas, una sola se está llevando la victoria, y los otros no solamente están perdiendo, sino que no alcanzan a hacer nada significativo. Lo que el comité de reglas ha comentado muchas veces que es una situación que ellos no pueden aceptar. Cuando te sientas a jugar Commander, la palabra clave es jugar. Cuando se genera una situación donde tú no juegas, eso no es divertido. Eso no es jugar. Por lo tanto, Mana Crypt, Dockside y Your Lotus, que son 3 cartas que generan esta situación, merecen ser baneadas, merecen desaparecer del formato. ¿Ya? Ese es el argumento en este caso. ¿Cuánto de verdad hay en esto? La mayoría de los jugadores que llevamos tiempo jugando hemos pasado por esta situación en la cual pensamos que vamos a jugar una partida hasta que uno de nuestros oponentes en su turno 1 juega una tierra, un Mana Crypt, gira el Mana Crypt para generar mana, jugar otro artefacto o otra carta, y en el fondo yo lo único que hago es tener una tierra y él ya tiene 3-4 cartas en la mesa. Él ya está jugando su comandante de coste 5 en el turno 2 y yo recién estoy jugando mi primer Farseek, una cosa así. Entonces yo estoy haciendo cosas, pero en realidad no son significativas y ya sabemos cómo va a terminar la partida, y el único que está, entre comillas, pasándolo bien es el jugador que tuvo la suerte de que en su mano inicial venía un Mana Crypt y un Sol Ring, o un Mana Crypt y un Cultivar, algo así, ¿ya? Todos hemos pasado por esto con el Mana Crypt, con el Dockside, con el Lotus. Entonces algo de verdad hay en esta justificación. La justificación con el Nadu es distinta y básicamente es que es demasiado poderosa, que es demasiado fácil de usar y que es demasiado aburrida. En ese sentido, Nadu representa potencialmente lo peor de la experiencia Commander. Cuando te sientas en una mesa con 3 personas a intentar pasarlo bien, cuando aparece una carta que tiene demasiado poder, el suficiente poder para terminar la partida con un mínimo de inversión en términos de estrategia, no requiere jugar muchas cartas antes, no requiere generar situaciones muy difíciles de mesa,
no requiere construir una baraja alrededor, no requiere nada de eso. Puedes armar una baraja Simic con otro comandante y entre medio colocarle un Nadu, y Nadu igual te puede dar la victoria. Y con un método además complicado y lento. Entonces se genera una situación donde voy a perder o puedo perder por una carta que no necesariamente pude predecir que iba a entrar en mesa. El jugador no tuvo que hacer mucho para que esa carta funcione y además tengo que esperar 5, 10, 15 minutos, 20 minutos de un jugador jugando solitario para ver si me mata o no. ¿Por qué querría pasar por esa experiencia? No es divertido, no es interesante. Plantea el comité de reglas, por lo tanto es una experiencia no deseada en Commander. El culpable es Nadu, se banea a Nadu. ¿Es real esto? Sí, sí. Distintos jugadores van a tener distintas experiencias con Nadu. Hay jugadores, en mi caso por ejemplo, no me he encontrado todavía con un Nadu en ninguna de mis partidas, pero sí hay otros jugadores que me comentan que es horrible cruzárselo en una mesa. Entonces sí puede ser que sea una carta que aporte poco al formato o aporte solo problemas al formato. ¿Se merecía ser baneada? Aquí viene el problema. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué este baneo va a generar mucha discusión? Y esta es la discusión de fondo. Entonces la discusión de fondo no es sobre el Mana Creep, el Dockside, el Lotus y Nadu. El problema es que la ejecución de este baneo dejó en evidencia las posibles fallas del modelo y dejó en el aire una pregunta que no necesariamente estamos capacitados para responder, o quizás incluso teníamos la voluntad para responder, y es si el actual modelo con el cual tomamos estas decisiones está a la altura de lo que EDH necesita en esta etapa y en su siguiente etapa. ¿Para qué me refiero con las fallas en el modelo? Y aquí me refiero con que esta discusión escapa al baneo específico, sino que se genera otras discusiones. Entonces, el primer problema, mini problema que tenemos, es la discusión sobre los baneos. Asumamos la premisa que el comité de reglas establece. Mana Creep es muy poderoso, echa a perder partidas. Partamos simplemente por aceptar la premisa de que Mana Creep es muy poderoso y potencialmente echa a perder partidas. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de baneos y los otros formatos? Los otros formatos tienen información precisa o pueden tener acceso a información precisa sobre cómo se eligen los criterios para su baneo. ¿Cuáles son los indicadores que llevan a que se banee una carta en estándar, en moderno, en vintage, en legacy? No existen esos indicadores en Commander. Entonces hay un montón de preguntas que quedan abiertas y subjetivas sobre este proceso. Por ejemplo, frente a la declaración que hace el comité de reglas, donde dice Mana Creep es muy rápido, es muy poderoso, echa a perder partidas. Que puede ser verdad y puede ser tu percepción personal. Pero, ¿cómo medimos esta declaración? Objetivamente. O sea, ¿cómo determinamos el alcance de esta declaración como una declaración real que afecta a toda la comunidad? ¿Cómo contabilizamos cuántas partidas estamos hablando? O sea, ¿Mana Creep echa a perder todas las partidas? ¿Una de cada 2? ¿3 de cada 4? ¿Una de cada 5? ¿Un 10% de las partidas? ¿Solamente las partidas cuando ingresa el primer turno? ¿Todas las partidas donde ingresa Mana Creep? ¿Nunca ha habido una partida divertida con Mana Creep? Más allá de esto incluso, ¿cuál es la opinión mayoritaria de la comunidad? O sea, el comité, cuando declara que el Mana Creep es un problema, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Estamos la mayoría de acuerdo? ¿Estamos la mitad de acuerdo? ¿O la minoría de acuerdo? O sea, ¿cómo ellos calculan que esta decisión va a ser mejor la experiencia? ¿O va a ser más feliz la experiencia? ¿O va a ser más alegre
la próxima noche de Commander en un grupo, en todos los países donde se juega Commander, en todos los contextos donde se juegan Commander. Otras preguntas que quedan en el aire: ¿por qué no banear cartas parecidas? ¿Por qué se banea Mana Creep y no se banea Sol Ring? O sea, si el argumento es la velocidad, si el argumento es el poder puro de la carta, ¿por qué algunas cartas poderosas se banean y otras cartas poderosas no se banean? No queda realmente claro. ¿Qué pasa con la regla 0 a todo esto? Si mi comunidad quiere jugar con Mana Creep, ¿por qué se me prohíbe ahora jugar con Mana Creep? Donde el atractivo de Commander es el acceso a toda la colección de cartas de Magic. Yo hoy día acabo de perder 4 cartas a mi disposición. Hay 4 cartas menos que yo no puedo usar ya. Quizá quería ver cómo funcionan. Quizá hay un comandante súper interesante que requería un Mana Creep. Ya no lo tengo. ¿Qué pasa con estas preguntas? Que quedan sin respuesta. Quedan vinculadas a una sombra de subjetividad. No tenemos información precisa para responder nada de esto. Y quedan 2 preguntas macro que son: bueno, ¿cuál es el grado de satisfacción asociado a Mana Creep? ¿Estaba la comunidad descontenta con Mana Creep? Una carta que hace específicamente para lo cual fue diseñada. Porque a diferencia de Nadu, donde uno podría argumentar que Nadu estaba mal diseñada, porque el mismo equipo de diseño ha explicado que eso pudo haber pasado, el Mana Creep hace exactamente lo que se supone que fue hecho para hacer. Entonces, ¿estamos descontentos con Mana Creep? Es una carta que funciona y aún así la baneamos. ¿Cómo medimos el grado de diversión asociado a él? Si esto es una experiencia social donde nos sentamos a reírnos un rato, ¿era el impacto negativo de Mana Creep superior a lo que aportaba? ¿Cuánto aportaba positivamente y cuánto aportaba negativamente? No tenemos formas de medir. Entonces, todas estas preguntas que durante estos días vamos a estar discutiendo como comunidad, las únicas respuestas que tenemos son las experiencias individuales. Eso es lo que cada uno de nosotros va a hacer. Va a decir: yo lo pasaba bien con Mana Creep, yo tuve que invertir para comprar un Mana Creep, por fin tenía un Mana Creep que me gustaba, mi baraja competitiva funcionaba con Mana Creep y lo pasábamos súper bien con mi comunidad los fines de semana, y ahora tengo que sacarlo. ¿Qué pasa si no quiero sacarlo? ¿Qué pasa si lo mantengo? ¿Qué va a hacer la tienda al respecto? ¿O qué? Hay un montón de preguntas que ahora quedan sujetas a dudas. Y no hay grandes respuestas que nos permitan tener una conversación como comunidad o como grupo siguiendo algún tipo de criterio. Todo es ahora, da la sensación de que todo está muy abierto, todo es muy subjetivo. Siendo la principal pregunta que ustedes van a observar estos días: si Mana Creep fue baneado, ¿va a ser baneado el Mana Vault? ¿No debería ser baneado? ¿No es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué 2 maná por 0 es tan distinto a 3 manás por 1? Si el problema era que el Mana Creep te podía dar 5 manás o 4 manás al segundo turno, Mana Vault no representa exactamente ese problema. ¿Qué tal Sol Ring? Como lo comentamos hace algunos minutos. Entonces, la ausencia de criterios objetivos que nos permita calcular o al menos argumentar, tener una conversación más formal sobre cómo y por qué baneamos, deja estas sombras de subjetividad y sospecha, ¿no? Se banea una carta quizás porque vale mucho dinero, en cambio otras vienen todas las preconstruidas. Se considera el Sol Ring, como muchas veces se ha dicho, un igualador económico en la experiencia Commander, porque todo el mundo tiene acceso a él. ¿Ese era el problema real? Ahora, si ese es el problema real, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no profundizar esa idea? Quizás porque si ese es el argumento, si el argumento es económico, hay otras cartas que son igual de poderosas y más costosas que Mana Creep, que estarían siguientes en la lista. Pero ¿existe esa lista de baneo o simplemente se está baneando algo por algún tipo de respuesta específica, circunstancial, emocional? ¿Pasó algo el último mes que llevó a que Mana Creep, Dockside, Lotus
y Naudu sean baneados? No lo sabemos, porque no parece haber criterios sólidos, criterios objetivos que guíen este proceso. Y eso es un gran problema del modelo como lo tenemos hoy día. La otra discusión que queda abierta a partir de este baneo, es una mucho más profunda, que es qué pasa con la experiencia de EDH. ¿A qué me refiero con esto? EDH nace y crece en su primera etapa como una experiencia fundamentalmente social y casual. Un grupo de amigos se reúne en una casa, en un local, en un lugar, y juega 1, 2, 5, 7 horas de Commander. ¿Ya? Comen, beben, se ríen, se equivocan. Nadie lleva registro de la cantidad de pérdida y derrota. Da lo mismo, simplemente estamos ahí probando nuevas cartas y viendo nuevas construcciones. Eso es la primera etapa. Pero EDH ya no es eso. EDH, particularmente luego en el periodo de pandemia, se transformó en una forma de jugar digital a distancia, donde personas a kilómetros de distancia jugaban su formato y se reunía a discutir en foros y páginas y compartían tecnología que les daba acceso a jugar Magic a través de sus celulares y sus cámaras. También se transformó en el camino en una de las principales, quizás, líneas de producción de redes sociales para Wizard y para Magic en general. La mayor cantidad de videos y fotos y memes y discusiones de Magic parecieran estar asociadas en parte importante a Commander, y también se transformó en una experiencia competitiva. Empezaron a aparecer torneos locales, nacionales, de EDH, de Commander. Entonces estamos lejos ya de ser solamente un formato que juegan amigos en la cocina. Y esto es súper bueno porque significa más gente jugando nuestro juego favorito, y mientras más gente juegue nuestro juego favorito, más fuerte es nuestro juego favorito. Pero genera otro tipo de preguntas y otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿cómo se expresan estos baneos en una conversación de casual contra competitivo? Si yo juego casual, ¿necesitaba que me baneen esto? Si yo me junto todos los fines de semana con mis amigos, y todos los fines de semana un amigo trae su baraja con estas 4 cartas, o con 3 cartas, con Mana Creep, con Dockside y con el Lotus, y todos los fines de semana, o durante 2-3 fines de semana, todas las partidas son iguales. Parte él, juega Mana Creep, juega el Lotus, juega el Dockside, nos gana una y otra vez. Si estamos jugando casual, si estamos jugando entre amigos, ¿acaso no le podemos decir, oye, puedes construir otra baraja, o puedes intentar jugar sin estas cartas? Ni siquiera sácalas para siempre, sino puedes durante algunas partidas jugar con otra baraja, o sacar 2 de las 3 durante algunas partidas para ver qué otras dinámicas se dan. Y si estamos en confianza y si somos amigos, no va a ser lo normal que él diga, sí, no hay problema, déjenme jugar una partida por noche con esta baraja y luego cambio de comandante y listo, se solucionó. ¿Cuál es el problema? ¿Necesitamos banear estas cartas para toda la comunidad? No, lo arreglamos entre amigos, estamos jugando casual. ¿Acaso esa no es la naturaleza de lo casual? Pero ¿qué pasa cuando lo casual se transforma en competitivo? Y ahora estamos jugando por sobres, por cartas promocionales, por un playmat, por dinero. Cambia, ¿no? ¿Le puedo pedir ahora a otra persona que deje de usar cartas porque ya no me estoy divirtiendo en un ambiente competitivo donde yo estoy pagando una inscripción, donde además estoy jugando con desconocidos? ¿Y qué pasa cuando, jugando un torneo competitivo, la final de un torneo, que debería ser la máxima expresión de quizás habilidad en un juego o en un formato, se ve resuelta por la suerte que tiene uno de los competidores de tener en su mano inicial un Mana Creep y un Yule Lotus? Si después de toda una tarde, todo un día de competir arduamente,
la mesa final se decide en minutos, quizás en segundos, que se baraja y se elige la mano inicial, y hay un solo jugador en su mano, tiene 2 o 3 de estas cartas, mientras el resto no tiene nada. ¿Es eso lo que queremos de una experiencia competitiva? ¿Esa es la promoción que queremos de nuestro formato favorito? ¿Disfruta de esa situación la comunidad que disfruta competir e ir todos los fines de semana a intentar ver quién es el mejor? Entonces, sí, puede ser que Mana Creep sea un problema por su velocidad y su poder. También puede ser porque da victorias sin que requiera en algunos casos factores de habilidad o estrategia. La suerte de tener la carta más poderosa en tu mano inicial. Pero eso no es lo que argumentó el comité de reglas. Nada en la explicación del comité de reglas hace referencia a esta división entre lo que es jugar casual versus competitivo, en cómo estas cartas afectan un torneo de Commander, cómo estas cartas afectan una liga de Commander, cómo esta carta afecta a una comunidad creciente en Commander. Entonces, puede ser que quizás haya cierto problema con la estructura del comité. El comité, como está estructurado actualmente, se enfoca 100% en la línea casual. Por tanto, los argumentos que tiene que dar por la propia naturaleza de su declaración son casuales, pero no tiene argumentos formales más allá de eso para sustentar sus decisiones, y conscientemente evita hablar del aspecto competitivo. Pero a medida que el formato ha sido tomado por Wizard como uno de sus formatos estrellas, para lo cual cada año, a partir del año pasado, está generando más y más reconstruidas, y acompañado a Wizard, las comunidades han tomado Commander y lo han ido transformando en un formato competitivo, lo han estado llevando al sector competitivo, generando ligas semanales, mensuales, anuales, ¿ya? ¿Es capaz el comité de reglas de mantenerse como una entidad vigente, como está estructurado actualmente? ¿Requiere quizás el comité de reglas una actualización de sus protocolos y su estructura? ¿O requerimos nosotros como comunidad, quizás con Wizard, tener una conversación sobre qué hacemos con Commander y la toma de decisiones de sus reglas y su lista de baneo? Porque puede ser que el comité de reglas corra peligro de estar perdiendo la buena voluntad que durante años ganó. Durante años el comité de reglas fue una de las entidades más estimadas de la comunidad, porque representaba algo que los fans habían creado y que funcionaba en algunos sentidos mejor que lo que Wizard proponía. Pero baneos como lo de hoy día abren la puerta a conversaciones que quizás apunten hacia otro sector. Eso es lo que quería comentar. Entonces tenemos 4 baneos nuevos, pero esos baneos van a ser tomados por distintos grupos, distintas personas de distinta manera. Queda mucha duda de cuál es la razón detrás de por qué esas cartas y otras no. ¿Significa esto algo hacia el futuro o no? ¿Es esta una expresión de lo que Commander es hoy día en Magic como el formato entre comillas más popular? ¿Y qué va a pasar a mediano o largo plazo, no? ¿Afectará esto las formas de diseñar cartas? ¿Significa esto que los precons de Wizard van a funcionar de otra manera? Hay muchas preguntas que resolver, pero es un tema a discutir. Espero que el video les parezca interesante. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y veamos cómo avanza esto y veamos cómo se desarrolla nuestro formato favorito con 4 cartas menos. Mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.